con lo que vimos la vez en el video anterior, que pusimos una música de fondo. En este caso vamos a poner ahora un efecto de sonido. La vez anterior les dije que habían dos formatos que nos servían. Uno era el OGG, que vamos a utilizar para músicas o sonidos de fondo, y uno que es el punto WAV o el punto wave, que vamos a utilizarlo para efectos. Bien, yo voy a copiar, voy a utilizar este que suena más o menos así, y es lo que se va a escuchar cuando el personaje eh, choque con la moneda. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la carpeta que creamos la vez anterior, donde pusimos la música de fondo, y en esa misma carpeta, que de hecho creo que le puse sound, voy a pegar este sonido. Aquí está el que utilicé la vez anterior y ahora voy a utilizar este sonido. Bien, entonces ahora vemos que acá pues ya nos aparecen estos dos sonidos. La idea es que cuando el personaje choque con en este caso las monedas, suene. Bueno, pues algo muy similar vamos a hacer. Vamos a abrir el asset de las monedas. Y, y bueno, igual, vamos a agregarle entonces aquí un audio stream player. Ponemos aquí crear. Vamos a ponerle sonido, no lo sé, un nombre que se llame. Por ejemplo, yo le voy a poner sonido clip, por ejemplo. Sonido captura, no lo sé. Cualquier sonido que ustedes consideren. Ok. Vamos a cargar entonces el audio. Ponemos aquí cargar y buscamos el sonido. En este caso va a ser el clip. Ponemos abrir y listo. En esta ocasión yo no le voy a poner autoplay porque no quiero que se ejecute en automático. La vez anterior yo le puse autoplay porque quería que se ejecutara en automático. Pero bueno, en esta ocasión no. En esta ocasión solamente quiero que se ejecute hasta que choque con la moneda. Bien, vamos a hacer algo similar a lo que ya hicimos anteriormente. Vamos a ponerlo en un grupo para poder identificarlo a través del código. Entonces vamos aquí a la sección de grupos y vamos a ponerle este sonido clip, por ejemplo. Puede ser cualquier nombre, no tiene que ser sonido clip. Y bueno, vemos que ahora nodo pertenece a un grupo que se llama sonido clip y debería sonar más o menos así. Bien. Ahora por código nosotros lo que vamos a hacer es que cuando choque ya no desaparezca, por lo menos no tan enseguida, sino que se escuche el sonido y luego desaparezca. Probablemente sea muy rápido y a lo mejor no nos dé tiempo de escuchar el sonido, pero ahorita vemos cómo arreglamos esa parte. Bien, entonces básicamente le vamos a decir que del árbol principal vamos a buscar un nodo que pertenezca a un grupo. Eh, no me acuerdo qué nombre le pusimos, entonces doy clic y veo que dice el grupo se llama sonido clip. Entonces regresamos. Yo le voy a decir que el grupo se llama sonido clip. Hay que cuidar mucho la parte de las mayúsculas y minúsculas. Vamos a ver, en este caso creo que yo creo que aquí sería directo. Vamos a poner un play. No, ok, bien. Vamos a ponerlo como un grupo. Pensé que eh, vamos a buscar este nodo que se llama sonido clip. Más adelante vamos a ver si podemos optimizar este código. Sonido-clip. Aquí ya me estoy haciendo un poco de... Y vamos a poner play. Yo creo que sí podíamos optimizar esto. A ver, del árbol voy a buscar uno que se llame sonido clip. Yo creo que
aquí podemos poner play de manera directa y nos debe funcionar. Vamos a ver si esto funciona. Si no, ahorita vemos cómo solucionarlo. Ahí está. Listo, ya lo tenemos. Entonces, básicamente lo que hicimos fue muy parecido. Le pusimos un audio stream player, lo agregamos a un grupo, le asignamos el archivo, no lo pusimos como autoplay y lo invocamos por código. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar este video.